Bueno, vamos a continuar. Vamos a pedirle la participación de dos personas que, bueno, una persona que conoce muy bien las raíces del movimiento porque trabajó a nivel de todo el país y que fue el maestro de muchos de nosotros, como es Luis Peña Rodríguez, y a otros de los que hace menos tiempo que está, pero cumpliendo una función relevante, como es Freddy Martínez, para que nos hagas de alguna manera una representación, una reseña histórica de la institución, algunos pasajes de lo que ha sido estos 80 años, ¿no? Donde ha pasado muchísima gente, muchísimos jóvenes que se han preparado para, de alguna manera, quedarse en el medio rural, pero si por alguna circunstancia la vida los cambió para otras actividades, que estén preparados. Y creo que acá tenemos que agradecer a la Asociación de Ingenieros Agrónomos, que fue brillante la idea de aplicar las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos de avances en el mundo a través de los niños de las escuelas rurales y a través de los jóvenes. Y esa fue una forma de poder llegar a todos, y hoy agradecidos de que esto se haya fomentado y que estemos trabajando a nivel de todo el país. Por eso el profundo agradecimiento, como a todos los que han puesto su granito de arena para que esta institución siga adelante, ¿no? Y naturalmente que hoy es el compromiso mayor porque estamos los 80 años y ojalá que sea por muchos años más para mantener a esos jóvenes, a esos niños en el medio rural que sigan produciendo alimentos no solo para Uruguay, sino para el mundo. Ahora sí tenemos a Luis, tenemos a Freddy para que sean los protagonistas de esta historia y memoria de nuestra institución. Bueno, hola. Bueno, buenas tardes. Me gusta más de aquel lado. Bueno, la verdad que es un placer estar nuevamente en una actividad del Movimiento Juventud Agraria, ya que estuve en tantas actividades dentro del Movimiento Juventud Agraria durante 39 años de mi vida. Realmente me honran con haberme invitado en el día de hoy, por ser uno de los pocos protagonistas que van quedando sobre la tierra, que convivió y aprendió de los viejos fundadores del Movimiento Juventud Agraria. Mi maestro principal fue don Juan Edmundo Miller, un publicista reconocido internacionalmente y fundador además del Círculo Médico del Uruguay, que al día de hoy sigue funcionando. Ese fue Juan Edmundo Miller. Después, mi maestro en extensión, que fue el ingeniero Clever Alba, otro ser extraordinario y maravilloso, y cómo no recordarlo al ingeniero Alfredo Weiss, de las personas solidarias que he conocido en mi vida, y una de las máximas personas solidarias era el ingeniero Alfredo Weiss, carismático, cariñoso, con una inteligencia fenomenal. La verdad que era un placer, una emoción poder compartir con el ingeniero Weiss. Weiss, en realidad, es el apellido, le decimos Weiss, un castellano que no se aplicaría, pero el apellido de él es Weiss. Después, bueno, Federico Rolfo, otro ingeniero agrónomo, que también me acuerdo que en homenaje a él, cuando fallece en los años 70, una asociación de clubes de Canelones y Florida que funcionaban en San Ramón, le pusimos el nombre del ingeniero Federico Rolfo, que también se merecía realmente el reconocimiento de los jóvenes. Después, bueno, aquí se nombró recién a Andrés Martínez Trueba, que fue el primer presidente del Movimiento Juventud Agraria, el maestro Vaz Ferreira, José Maggiolo y el escribano Casas Palacio. Quiero hacer un parate en el tema de Andrés Martínez Trueba. El Movimiento Juventud Agraria en realidad se fundó en el año 1945, pero se empezó a gestar en el año 38, con grupos de niños en el departamento de Florida y en el departamento de Salto. Entonces la experiencia fue tan buena que a iniciativa del ingeniero Weiss era el director del departamento de extensión del Ministerio de Ganadería. Entonces tenía un conocimiento fenomenal de todo el país
y de cómo se manejaban las cosas. Y ahí conoció a Andrés Martínez Trueba, que era inspector departamental del Departamento de Florida de secundaria. Esa fue la relación que tenían ellos y después conjugaron su idea y un 5 de abril de 1945 en el Paraninfo de la universidad se funda este gigante que es el Movimiento de la Juventud Agraria. Ellos no tenían idea que íbamos a llegar hasta donde estamos llegando en el día de hoy. Yo tuve el honor, el orgullo, la felicidad, que tanto se lo agradezco a la vida, de haber podido trabajar con ellos, de haberlos conocido, de haber compartido muchas cosas. Lo vamos a repartir por décadas, porque si vamos a explicar todo lo que es el Movimiento de Juventud Agraria, estimo que si trajeron algún asadito, alguna cuestión para entretener a la gente, estaría bien, digo, porque es muy larga, imagínense 80 años. Entonces nos ocurrió con Freddy que lo íbamos a hacer décadas, íbamos a poner lo más destacado de cada una de esas décadas. Bueno, en la década del 60, 70, fue el proyecto de promoción de la avicultura en Canelones, que nadie se imaginaba, ni los más optimistas de todos los tiempos, que iba a llegar a lo que es hoy San Bautista en el tema avicultura. Eso lo empezó el Movimiento de la Juventud Agraria y el IICA en los años 60 con una oficina que tenía en San Ramón que le llamaban el Gajo. No sé por qué era ese nombre, pero le llamaban el Gajo, del IICA. Entonces empieza, ¿cómo empezaron? Con pollitas. Porque ¿qué pasa? Se criaban gallinas ancestrales y demás que ponían un huevo cada 3 días. Y lo interesante era que pusieran un huevo todos los días. Entonces, ¿cómo le entraban a los veteranos? No había manera hasta el día de hoy. Ellos se les ingeniaron y dijeron, no, nosotros vamos a entrar a través de los jóvenes. Y estaban en la razón, porque eran las mentes que se podían cambiar y se podía esperar grandes cambios como iba a resultar esto. Entonces iban por las escuelas rurales, le daban 10 pollitos a cada niño. Muy bien, los llevaban para la casa, le daban instrucciones cómo tenían que criarlo. Los extensionistas del ICA visitaban la familia para ver cómo iba el proyecto. Bueno, las gallinas crecieron y empezaron a poner y resulta que había una diferencia abismal con las gallinas de que ellos criaban durante toda la vida. Y ahí optaron por cambiar. Pero aquí que no se quedaron con eso, dijeron, bueno, vamos a cambiar, vamos a hacer galpones. Vamos a criar, pero ya para producir y armar un complemento de ingreso a la familia, no solamente con la agricultura, las huertas. Ustedes saben que Canelones es un minifundio y que realmente para poder progresar un poquito hay que diversificar enormemente toda la producción para tener un poquito de esto, de aquello, lo otro, y para poder ir sobrellevándola y para poder ir sobreviviendo. Y ocurre un fenómeno social que realmente impactó, porque atrás de estas 10 pollitas vienen unos créditos especiales del Banco República, que el Movimiento Juventud Agraria era garantía solidaria, pero no precisaba tener 18 años para tener el crédito del Banco República. Ahí jugó un papel fenomenal José Maggiolo, que era un directivo del Banco República, un director, supongo que era en aquel tiempo. Entonces vienen los proyectos para criar, ya hacer casetas para criar gallinas. Y se dio paradójicamente, como decía, ese fenómeno social, que las gallinas vivían en ranchos de bloque y la gente vivíamos en ranchos de paja y terrón. Entonces eso dio un empuje tremendo y ahí arranca todo lo que es la avicultura en la 6ª sesión del departamento de Canelones. Los primeros criadores de aves en masa, en cantidades, digo, para la venta del producto, se inició en San Bautista y se inició con los clubes agrarios. Ahí pionero, hubo uno de los clubes agrarios que al día de hoy sigue funcionando en forma ininterrumpida, que es el Club Agrario Juventud y Progreso, en la zona de Castellanos. Ahí fue donde se gestó todo este tipo de cosas. ¿Me podés cambiar? Bueno, también este es otro tema, la producción de maíz en el Uruguay,
que siempre nos pasó de los 600 a 800 kilos de promedio, con las semillas tradicionales, con los cultivos tradicionales y demás. Entonces el Movimiento Juventud Agraria se le ocurre introducir semillas, hizo un convenio con la estanzuela, para plantar otro tipo de maíz, ¿verdad? Que la producción fuera mayor. Bueno, y fue bastante complicado el que los papás nuestros aceptaran de cambiar lo que era tradicional, porque obviamente que decían, ¿y qué nos van a enseñar a nosotros? Que no lo hemos hecho durante toda la vida, y lo hicieron los abuelos, lo hizo todo el mundo. Bueno, no fue así. Yo le conté una anécdota personal que no debería, porque no es el homenaje al movimiento, pero yo vivía en el campo y me acuerdo que a mi papá le pedí 1 hectárea de tierra y que me dejara hacer lo que yo quisiera con la hectárea de tierra, confiando en los técnicos del movimiento. Entonces me dio la hectárea de tierra. ¿Tá? Plantamos la hectárea de tierra, pero aquí, que era un maíz que ya no existe esa variedad, que era PTI y Mocoí, que macollaba. Ese maíz macollaba, echaba 4 o 5 plantas de la planta original y echaba choclo todo. Entonces, en lugar de plantar cada 2 surcos, los que conocen de campo saben de lo que estoy hablando, en este caso se plantaba cada 3 surcos. Había que darle espacio porque después, obviamente, aparecían los rebrotes y iba a quedar muy espeso. Mi padre me dice, bueno, me dejas la tierra vacía, no puede ser, toda una historia, y poner fertilizante y todo ese tipo de cosas, era una historia. Yo lo que sé es que saqué 3.800 y me gané una guitarra en el concurso que me premió el Movimiento de la Juventud Agraria. Así que digo, esa es la anécdota del cultivo de maíz, que después, con los proyectos demostrativos, obviamente que el Club Agrario al que yo pertenecía, que era el Club Agrario Colorado, nos convertimos en distribuidores de semilla, porque los vecinos vieron lo que había sido aquel fenómeno, ¿verdad? Y los encargaban la semilla de maíz a nosotros hacíamos el pedido a la estanzuela, nos mandaban por ferrocarril y hacíamos la distribución y quedaba un plus para el Club Agrario que lo usábamos para pagar el camión, para ir al campeonato de voleibol y de atletismo del club que nos había invitado ese fin de semana. Así que bueno, esto quedamos por ahí con que hasta se hizo hasta el año 95, ¿no? O sea que esa transferencia de tecnología se hizo hasta el año 95. Y una cosa de lo más interesante fue que a partir de ahí se obligó, de alguna manera, para poder tener el crédito, el análisis de suelo. Es fundamental el análisis de suelo porque no tiramos fertilizantes de más ni de menos, que en definitiva lo que termina perjudicado es el cultivo. Bueno, esto también, esto era un fondo rotatorio, que el Movimiento Juventud Agraria le daba 12 colmenas al joven, ¿verdad? Él la devolvía con 5 años en especie, o en miel, o en enjambres. Y en ese caso, uno de los requisitos más importantes que había que cumplir era hacer el curso idóneo en apicultura. O sea, los técnicos daban el curso y si aprobaba el curso, se le aprobaba el proyecto. Y si no aprobaba el curso, el proyecto no corría. Y ahí se desarrolló enormemente la apicultura en Salto y en Paysandú, porque como lo mencionaba el presidente hace un rato, el movimiento funcionaba en algunos momentos en todo el país. Y en ese caso, en esa zona del litoral, tuvo un empuje muy fuerte, también en Canelones, pero no fue tanto por la diversificación que hay de los cultivos y demás. Y los predios pequeños, digo, había algunos problemas a veces con las abejas. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, eso, como ya también se dijo en algún momento, todo lo que es la parte social, el Movimiento Juventud Agraria en sus inicios era la cuestión de producción y demás. Luego se le incorporó el deporte, que realmente se hacen todavía eventos muy importantes donde hay una competición sana, donde por primera vez se pone a la mujer en pie de igualdad en todo el movimiento desde los inicios. De los inicios, las presidentas
secretarias podían ser mujeres, no necesariamente eran hombres como en otras instituciones pasaba. El voleibol en este caso hasta el día de hoy sigue siendo obligatorio mixto. O sea, mínimo tiene que haber 2 mujeres. 4 varones o 4 mujeres y 2 varones. ¿Tá? En este caso, digo, todavía se mantiene y el deporte es una herramienta muy de unir la familia y el intercambio interpredial que hay, también el conocimiento con jóvenes de otros departamentos y de otros países, porque también con Brasil hicimos muchos intercambios de delegaciones que vinieron a Uruguay y delegaciones del Uruguay que fueron a Brasil a competir. Bueno, también esto conocíamos y tuvimos la oportunidad muchas veces de armar excursiones, de ir a Salto, de ir a Bella Unión, por todo el desarrollo que había de los invernáculos y que en Canelones era impensable. Entonces ahí se nos ocurre la idea al movimiento de armar invernáculos demostrativos en las escuelas rurales. ¿Tá? Bueno, y eso se hizo durante 4 o 5 años y luego empezó el desarrollo, digamos, algún productor se empezó a animar y demás, y hoy con beneplácito vemos que en el departamento de Canelones, sobre todo, los invernáculos están muy bien, están funcionando muy bien, digo, y hay mucha gente que se mantuvo en el medio porque pudo encontrar un rubro que le diera posibilidades económicas y no tener que emigrar, y en este caso los invernáculos están cumpliendo una misión realmente importante. Luego, también, es decir, nuestro lema de aprender haciendo era ocupar los ratos de ocio con diferentes cursos a solicitud del grupo. Y ahí se juntaban los muchachos, se juntaban las madres, se juntaban los padres, y había cursos de todo tipo, bueno, de conservación de alimentos, de cocina, de higiene, de educación sexual. Tiraron la piedra en el techo, me acuerdo, una vez en el Club Agrario Unión Juvenil, que yo llevé el psicólogo y se empezó a dar la charla. Bueno, se armaron unos entreveros brutales porque todo el tema de la educación sexual era el tabú más grande que se puede pedir en el medio rural y hasta hace pocos años también en los liceos de las capitales, ¿no? Todo es un tabú espantoso que realmente lo que hacía nos hacía retrógrada, porque de otra manera no se puede ver. Así que bueno, las manualidades en general y muchas muchachas encontraron una fuente de trabajo con la elaboración de productos, no solamente de conservas de alimentos, sino que de manualidades, que luego, durante años, en la exposición del Prado, en la rural del Prado en Uruguay, el Movimiento Juventud Agraria tenía su propio stand y ahí presentaba todas las actividades que hacían los jóvenes y las jóvenes, referente a la conservación de alimentos y referente a la manualidad. ¿Queda otra? Ustedes no quieren más, ¿no? Bueno, entonces a ver, pasame a otra. Aquí vamos llegando cerquita. Bueno, el proyecto BID también contribuyó muchísimo con el desarrollo de los invernáculos por el tema riego, sin lugar a duda, y el tema de las casetas, además, ya modernas, no los ranchos de bloque y techos de paja o de paja de escoba, que ayudó muchísimo en el desarrollo. Además se hicieron, bueno, ahí está escrito, proyectos de riego, de producción agrícola, galpones para cría de pollos, parrilleros, hornos de ladrillo, invernáculo, salas de ordeña, entre otras cosas. Se hicieron muchas cosas. Fue una donación que vino del Mercado Común Europeo a través del BID de unos $500.000, y tengan una idea ustedes que con $500.000 se puede hacer inmensamente una cantidad de cosas que pareciera que es poco, pero no es poco. Cuando se pone en la cancha y se pone la gente a trabajar y a distribuir esa riqueza, realmente fue muy importante para el desarrollo de mucha gente que hoy día siguen. Los podemos llevar, yo que sé, a Cuchilla Rocha, por ejemplo, los invernáculos impresionantes que hay, y empezaron todos con el proyectito ¿tá? Que es una cosa incipiente, pero sin embargo se fue multiplicando. Lo importante es que se fue multiplicando la mentalidad, ¿tá? Porque a veces la alfalfa, obviamente cuando se hicieron los proyectos demostrativos, era media hectárea, no teníamos condiciones económicas para solventar mayores áreas. Lo hacíamos con pequeñas áreas, pero sí quedaba demostrado que la tierra que había recibido un cultivo de alfalfa, la producción después era otra muy diferente, no solamente por la rotación, sino por los nutrientes que recibía por ese cultivo. Así que bueno, yo creo que
que por aquí creo que no me queda más nada, yo creo hasta el año 2000. Yo estuve trabajando en el movimiento hasta el 2013. Bueno, después los convenios históricos con el INDA, se habrán producido alimentos del movimiento para miles de uruguayos a través del INDA. Primaria, que quiero hacer un capítulo especial con el tema primaria, el agradecimiento de primaria, por supuesto, pero en especial a los maestros de primaria, que han sido los líderes voluntarios incansables durante estos 80 años, sin importarle los tiempos, si le molestaban en la casa porque iban a practicar voleibol, digo, no sé, pero siempre están ahí. Así que vaya el agradecimiento profundo a los maestros que tanto han apoyado el movimiento Juventud Agraria. Bueno, el convenio con ICA, con la FAO, la IAF, que justamente era la Embajada de Alemania, que eso fue una cosa muy novedosa, muy interesante, esta donación. La voy a destacar porque creo que es muy importante. La embajada alemana donó 3 camionetas, una combi, una pick-up y una combi con cine. Tenía los aparatos de cine, que eran la batería, por supuesto, con un generador. Allí los técnicos podían dar charla en el medio de la nada con el motorcito, hacía un poco de ruido, pero le corrían la pantalla a la camioneta, y quedaban los proyectores pasando la información. Además, filmado ahora, bueno, todo ese tipo de todo un chiche, era un lujo aquello. Eso fue la Embajada de Alemania. Bueno, de Israel, Canadá, que fue la apicultura, Minnesota, Uruguay, de Estados Unidos, que con esa gente se trabajó muchísimo lo que eran los concursos de huerta. Los concursos de huerta, que también el movimiento entendió que la alimentación que estaba recibiendo la gente no era la alimentación adecuada. En el medio del campo, digo, no se conocía una zanahoria, una lechuga. Bueno, y ahí se comenzó justamente con las huertas infantiles, que se hacían concursos para que le pusieran más empeño, y de esa manera poder diversificar lo que era la alimentación de nuestra gente de campo. Bueno, y después también el gobierno de la República Popular China, que últimamente, estos últimos 10 años, donó un equipamiento muy importante de tractores, de equipos de cosechadoras, de segadoras, bueno, en fin, camionetas, minibuses. Fue una donación realmente muy, muy, muy importante que nos dio bastante aliento en este caso. Y como capítulo final, ya que tenemos el honor de tener presente a la señora presidenta de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, felicitarlos por los 80 años de esta institución, que a veces para algunos técnicos no la tuvieron presente porque no la conocieron o no tuvieron la oportunidad de conocerla, pero créanme que dentro de los legados que ustedes han dejado a lo largo y a lo ancho en la tecnología y en los cambios para producir mejores alimentos y mantener mejor a las familias y demás, el Movimiento Juventud Agraria es uno de los grandes legados que ustedes han dejado, y tengan presente que no los defraudamos ni los vamos a defraudar, ni a usted ni al país. Muchas gracias.